Perfecto. Ahora vamos a ver cómo Ochanstor Dorado maneja una de las situaciones más críticas en un sistema de almacenamiento, la falla de un controlador. Quiero que se queden con una idea desde el inicio. En Dorado, aunque falle un controlador, el host ni siquiera lo nota. El mensaje principal de esta lámina es que Dorado garantiza conectividad continua, operaciones de entrada y salida sin interrupciones y redirección automática del tráfico cuando ocurre una falla. La idea clave es que no se pierde la conexión, incluso cuando falla un componente de hardware. Para entender cómo funciona esto, primero revisemos los componentes que aparecen en la lámina. Podemos observar los servidores o hosts, la red de comunicación, ya sea Fibre Channel o Ethernet, e incluye de controladores y un componente muy importante llamado FIM o Front-End Interface Module. De todos estos elementos, el FIM es el más importante para comprender el funcionamiento de esta arquitectura. La lámina indica que los FIM mantienen la conexión con los servidores de manera independiente a los controladores. ¿Y qué significa esto? Significa que el servidor no se conecta directamente a un controlador. En realidad, el servidor establece la comunicación con el FIM y el FIM es quien gestiona el acceso hacia los controladores. Este diseño tiene una gran ventaja. Si un controlador deja de funcionar, el enlace entre el servidor y el FIM permanece activo. La conexión lógica no desaparece y el host no necesita volver a conectarse. La idea clave es que la PEL queda desacoplada del controlador. Veamos ahora cómo funciona el flujo normal de las operaciones de entrada y salida. Durante una operación estándar, el camino es el siguiente. El host envía la solicitud al FIM, el FIM la dirige al controlador correspondiente y el controlador accede al almacenamiento. Se trata de un recorrido directo y optimizado para ofrecer el mejor rendimiento posible. Pero la verdadera ventaja aparece cuando ocurre una falla. Imaginemos que un controlador deja de funcionar mientras el sistema está en producción. En una arquitectura tradicional, esto podría provocar pérdida de conectividad, interrupciones de servicio o incluso la necesidad de realizar una reconexión manual. Sin embargo, en Dorado ocurre algo diferente. El host sigue conectado al FIM exactamente igual que antes. Cuando el sistema detecta que un controlador ha fallado, redirige automáticamente las operaciones hacia otro controlador disponible. Todo este proceso ocurre de forma automática y transparente. El resultado es que no existe interrupción del servicio, no se requiere intervención manual y tampoco se pierde la sesión activa. Por eso hablamos de un failover transparente. Otro componente importante que aparece en la lámina es el backplane. El backplane puede entenderse como una red interna de alta velocidad que conecta a todos los controladores entre sí. Su función es permitir la comunicación interna y facilitar la redirección de las operaciones cuando ocurre una falla. Gracias a esta interconexión, cualquier controlador puede asumir la carga de trabajo de otro controlador que haya dejado de funcionar. La idea clave es que el backplane permite el failover interno del sistema. La lámina también menciona que las operaciones asociadas a un controlador defectuoso son redirigidas automáticamente a otro controlador funcional. Esto significa que el sistema detecta el problema y toma decisiones de forma autónoma. No necesita intervención del administrador ni acciones por parte del usuario. Simplemente encuentra una nueva ruta disponible y continúa procesando las operaciones. Por eso podemos decir que estamos ante un sistema con capacidades de autorrecuperación. Aunque la lámina no lo menciona de forma explícita, aquí también existe el concepto de multipath. Esto significa que existen múltiples rutas para acceder a los datos. Si una ruta deja de estar disponible, otra puede asumir la operación inmediatamente. El beneficio es una mayor disponibilidad de red y una mejor tolerancia a fallos. La idea clave es que siempre exista redundancia en el camino hacia los datos. Si comparamos esta arquitectura como un sistema de almacenamiento tradicional, la diferencia es muy clara. En muchas soluciones convencionales, la conexión depende directamente de un controlador específico. Cuando ese controlador falla, se pierde la conectividad y es necesario realizar procesos de reconexión. En Dorado ocurre exactamente lo contrario. La conexión permanece activa gracias al FIM, las operaciones se redirigen automáticamente y el usuario no percibe ningún impacto. Por eso hablamos de una conectividad resiliente. Además, todo esto está directamente relacionado con lo que vimos anteriormente sobre Smart Matrix. La interconexión completa entre controladores, el acceso global a los recursos y la capacidad de failover instantáneo son precisamente los elementos que hacen posible este comportamiento. En otras palabras, Smart Matrix es la base tecnológica que permite mantener la continuidad del servicio. Si tuviera que resumir toda esta lámina en una sola frase, diría lo siguiente: Dorado mantiene la conectividad del host incluso ante fallos de controladores mediante la redirección automática de las operaciones de entrada y salida a través de módulos front-end compartidos. Veamos un ejemplo práctico. Imaginemos que un controlador falla en plena operación de producción. En un sistema tradicional, esto podría generar pérdida de conexión e interrupción del servicio.
En cambio, con Dorado, el sistema redirige automáticamente las operaciones hacia otro controlador disponible. El usuario continúa trabajando normalmente y, en la mayoría de los casos, ni siquiera percibe que ocurrió una falla. El resultado es cero tiempo de inactividad. De cara al examen, recuerden algunas asociaciones importantes. Si aparece el concepto de operaciones continuas de entrada y salida, deben pensar en la redirección automática. Si se menciona una falla de controlador sin interrupción del servicio, la respuesta está relacionada con Dorado. Si aparece una referencia a la continuidad de los enlaces front-end, deben asociarla con el FIM. Y si se habla de failover transparente, la respuesta está vinculada a Smart Matrix y a la arquitectura distribuida. También es importante evitar un error frecuente. Muchos piensan que el host se conecta directamente al controlador. Sin embargo, la conexión real se establece primero con el FIM y luego con los controladores. Comprender esta diferencia es fundamental para entender cómo funciona la alta disponibilidad de Dorado. Para repasar rápidamente, ¿qué componente mantiene la conexión con el host? El FIM. ¿Qué ocurre cuando falla un controlador? Las operaciones se redirigen automáticamente. Hay neta interrupción del servicio. Lo que permite el failover. La combinación del backplane y la arquitectura Smart Matrix. Como resumen final, recuerden esta idea. La continuidad del servicio en Dorado se basa en FIM, redirección automática y una arquitectura con múltiples controladores trabajando de forma coordinada. Y con esto entendemos cómo Dorado consigue una continuidad operativa real. El host nunca pierde la conexión, el sistema redirige automáticamente las operaciones y la falla permanece completamente transparente para el usuario. Para el examen, recuerden esta asociación. Si ven una falla de controlador sin interrupción del servicio, la respuesta es Smart Matrix junto con los módulos FIM. Porque al final, la verdadera alta disponibilidad no consiste únicamente en sobrevivir a los fallos, sino en ocultarlos completamente a los usuarios y a las aplicaciones.